Bueno, hoy vamos a empezar el Raperamente con un nuevo formato y a través de Rap Real Source, que es una página que estamos creando con la gente de Celulosa, que ya después de echar el cuento, estamos aquí con el pana honesto, vamos a hacer el capítulo número 1 de este Raperamente, donde lo que queremos es como documentar eh, la historia del hip hop argentino, de la parte ya realmente del hip hop, ¿no? Y entonces, nuestro primer invitado es el pana honesto, de Original Warriors actualmente. Él es DJ, es manager, hace eventos, es polifacético, es de esas personas que se llaman cabezas de hip hop, es lo que dicen, ¿no? ¿A conocer ese término? No, pero está lindo. Sí. Es una parte del hip hop que para mí es súper importante y a veces no tienen como la visibilidad que se debería Sí, tener. sí, es muy común eso. Que siempre el que está atrás de todo nunca sabe quién es, como lo hablamos Claro. hace un ratito, ¿no? Pero bueno, sí, hago eventos, tengo mi crew, familia grande. Original Warrior es una formación, un colectivo de artistas que nos juntamos a hacer música juntos también, que viene dentro del combo, ¿no? De lo que es familia grande. Ok. Que esa es mi crew desde el 98. 98. Claro, en el año 98 formamos esa crew con el Triple M, con Memblue, gente de Lugano, de Barrio Sarmiento, gente de Celina, de La Ferrera. O sea, ahí ya Una estaba unión. metiéndola al rap. Unión, ahí ya era así, era cuando dije, a partir de acá vamos a hacer algo más que por uno, ¿no? Por la cultura. Sí, entiendo, exacto. O sea, obviamente siempre fue por mí, ¿no? Que yo lo hice porque quise, porque es lo que me llena, lo único que sé hacer y bueno, y creo que me sale bien, ¿no? Entonces le doy para adelante. Y bueno, la idea era eso, conectar gente con la crew, familia grande, ¿no? Precisamente se trata de eso, en primera instancia unir zonas. Unimos zonas, Claro, no. zona norte, zona sur, no importaba a nosotros. Los incluíamos adentro y adentro de la crew había gente que rapeaba, gente que bailaba, gente que grafiteaba, había DJs, así que era una crew completa, ¿no? Hip hop. Bueno, La es una definición. crew completa. La Yo definición. estoy hablando de ese momento. Claro, sí. Antes uno decía, era muy común, ¿no? Pensar de que una crew solamente se podía formar teniendo los 4 elementos. Claro. Entiendo, En claro, como una- una, en era como una primera banda, ¿no? instancia. Claro, Claro. como una banda sin baterista, como que no tenía mucho sentido, sino había un Claro, grafitero. sí, era. No, era como, no sé si era un requisito o qué, ¿no? Pero era lo que se decía en ese momento. Hoy en día hay crew de 3 personas que son del mismo elemento, por ejemplo, ¿me entendés? A eso me refiero. Que en ese momento era más cerrado, un poco más Y era sectario, importante que ponele, fuera ¿viste? así. Vos te juntabas con otro rapero y te preguntaba, vos bailás, grafiteás, hacés, claro, ¿qué haces? ¿Qué aportaste? Decían, ¿viste? Eh, y bueno, sí, era otra cosa, tenías que saber de todo. Tenías que saber un todo. Y una vez que estás adentro, ya como que no podías parar de aprender. Supongo que a todo el mundo le pasó, ¿no? De aprender, de interesarse y querer ir más y conocer más y saber más. Escuchar, empezar a escuchar cada vez más. Claro, y escuchar cada vez más música. Era más fácil el acceso, ¿no? Cada vez más Tal privado. cual. Sí, Eso. sí, era al principio difícil de conseguir la música, ¿no? También. Sí, a tener acceso. Y más acá en Argentina que no quiero pecar de ignorante, pero creo que era muy rockero y como era muy cerrado nacional, el tema de la música nacional, que para mí eso fue lo que hizo que el rock argentino fuera lo que es. Claro. Para Latinoamérica el rock argentino es el referente, porque era muy cerrado, en los otros países escuchábamos de todo y aquí estaban concentrados en lo de aquí. Claro, Entonces sí. era más jodido todavía que te llegara un disco de rap aquí, a lo Sí, mejor sí. que nos llegara a nosotros allá, que ya la radio y Y todo mucho sonaba, más. las cosas eran de afuera. Claro, es mucho más difícil hacerlo. Y sí, claro, Así porque que, nadie se me imagino. claro, bueno, yo por ejemplo, cuando entré a la escuela secundaria,
ya en la primaria, ¿no? Cuando no íbamos a excursiones, esas cosas, caminaba y hacía ruido con la boca. Tipo, claro, yo qué sé, yo playaba con las películas de Michael Jackson, la Academia de Policía, que tenía un beatboxer, claro, era un beatboxer, para mí era un beatboxer hoy en día pensándolo, ¿no? O Max Phantom, había un programa de televisión donde estaba un tipo que se llamaba Max Phantom, que contaba historias y hacía todos los efectos él con la boca. Había un helicóptero, operando Tony, decía, y armaba toda una historia que vos decías, mirá todos los sonidos que hace ese tipo, y bueno, era como que a uno le quedaban, inconscientemente, ¿no? Yo no es que en la primaria dije, yo voy a ser rapero. No. Inconscientemente en la primaria ya escribía, hacía beatbox, y una suerte de freestyle en quichua, en pseudo inglés francés. Andás a ver qué idioma era porque no era nada. Claro. Eran solo onomatopeyas, ¿viste? Que uno, como cuando a veces uno está escribiendo y tararea. Sí, como el flow, haciendo flow, como la claro, melodía un flow, del- claro. Sí, Se diciendo nada por ahí, ¿no? Haciendo una métrica que también era inconsciente, porque yo la verdad que escuchando música en inglés, creo que habrá empezado todo esto, ¿no? Yo que sé, Technotronic y esas cosas que traían muchas cosas de rap. Claro, muchas secuencias de loops y esas cosas que tampoco sabíamos lo que eran los loops ni nada. De hecho, yo no sabía cómo hacer una pista. Entonces, en el 93, y como un trate ahí. 94, por ejemplo, claro, con los punkies, ¿no? Hablando en el 93, me mostraron bandas que yo escuchaba, todo, y ellos me explicaron que esos hacían rap. Y que, bueno, yo quise hacer bandas con ellos, hicimos bandas, de hecho. Por ejemplo, Marzo del 76, que si vos hoy lo buscás, hasta el día de hoy siguen teniendo parte de cosas que yo escribí, ¿entendés? Porque bueno, fue una banda que quedó en la historia, una banda punk. Oscar, esto era Oscar para el video. Que tiene cosas, claro, bueno, Marzo del 76. Marzo del 76 junto con Matías, un compañero del colegio, que bueno, él falleció hace 1000 años, en esos momentos, digamos, cuando ni bien terminamos el colegio. Yo habré terminado la secundaria, la terminé creo que en el 99, así que mirá que te estoy hablando. En ese año, habrá sido en el 98, en el 99, habrá fallecido. Y bueno, ahí la banda como que se disolvió, pero un tiempo después la reflotaron, el guitarrista, el bajista, todo, y bueno, hoy en día es una formación que está tocando por todos lados. Siguen activos. Que siguen activos, ¿no? Y bueno, eso está bueno. A lo que iba, me fui por las ramas. No, Te pero contaba es que justo eso es lo que... te contaba que, información. bueno, los punkies tenían, aparte de ser mayores, ¿no? Que yo, obvio, por ahí algunos, o los heavy, me mostraban mucha música y ellos me hicieron entrar en conciencia de que yo lo que estaba haciendo era rapear. Okay. La forma que yo tenía de escribir, que escribía poesía y le decía, yo voy a gritar mis rimas al viento, le decía a los punkies. Y ellos tocaban su doble bombo, todo, y bueno, y yo con una suerte de no sé, de Sepultura, ponerle algo así, era como muy hardcore. Okay. Un rapcore, ponerle, cuando no había limpieza, no había nada. El otro día, lo de Pantera, ¿no? O Que Pantera, tú escuchaba, claro. Como que agarrabas la... Agarraba, claro, las métricas esas, pero inconscientemente, ¿eh? Sí. Era la forma que... Porque yo ni siquiera sabía que estaban rimando ellos, ¿me entendés? No sé, yo me imaginaba, bueno, escuchaba una letra en castellano, que en mi casa se escuchaba mi vieja, ¿no? Mi viejo escuchaban Diango, Camilo Sesto, toda música antigua, que después fue mi fábrica de sample. Sí, terminaste raro. Un tiempo después, cuando yo dije, esto es el rap, y yo lo primero que quería saber era, ¿cómo hago una pista? Y estuve, no sé, desde el 95 hasta el 2001 que me compré una computadora, viendo cómo se hacía una pista. No, miento, mirá, la computadora me la compré en el 2000 casi. Que me acuerdo que estábamos ahí todos esperando, viste que decían que en el 2000 se iban a pagar todas las computadoras. Que no sé, y yo justo me compré una computadora. Claro, sí, justo ahora, ¿viste? Justo que entendí que por ahí con la computadora voy a hacer. Para esto ya
yo ya era DJ, ¿viste? Ya escribía un montón, ya rapeaba con bandas, con batería, bajo, guitarra. De hecho, Familia Grande en el 98 arrancó como una banda de rapcore. Queriendo hacer rap, ¿no? Pero cuando todavía no teníamos los elementos para hacer unas pistas. Y bueno, entonces nos juntábamos, un guitarrista, un bajista, un tecladista, un saxofonista teníamos. Y quedó mucho eso acá. En los que, o sea, aquí se habla de como la jam de rap y eso, se usa mucho lo de la banda. Y Juan Hip Hop es una banda que eso, se dedican a... Claro, sí, hay muchos raperos. Sí. Bueno, eso está... Quedó eso fresco por el tema de que el rock. Aparte fue del preludio del funky también. Y era tan influyente el rock que imagino todo el mundo tendría guitarra, todo el mundo tendría. ¿Cómo vas a hacer la música? Sí, aparte muchos heavies escuchaban también. El funky también escuchaban mucho rap. Me acuerdo que éramos skaters en ese momento y yo andaba, se movía entre el rap y el pop. Claro, y el skate estaba ahí, claro, había una banda argentina que se llamaba Skate for Life, me acuerdo, que estaba muy buena, lo teníamos en cassette, un demo, me acuerdo que escuchábamos a pleno eso, bueno, eso, una de las primeras rimas en castellano, ¿no? que escuché por estos lados, digamos, porque bueno, después siempre había algún latino que había hecho algo en Estados Unidos y le metía un poquito, ¿viste? Pero bueno, Skate for Life, Gratitud María Marta, Bola 8, 1009 milímetros, esas cosas fue lo primero que acá se escuchaba. Una banda de mujeres que nunca me voy a olvidar, que espero que alguien se acuerde, si lo escuchan. Advicha se llamaba. Advicha. Todavía están por ahí. No supe nunca más, no, te estoy hablando de una época cuando nosotros tocábamos en plaza, con bandas punk, y bueno, ellas hacían una suerte de rap también, era como punk pero con rap, a mí me gustaba mucho, no les escuché nunca más, pero era como una suerte de Actitud María Marta cuando yo todavía no había escuchado Actitud María Marta, ¿no? Supongo que por ahí venía eso. Claro. En el 95 más o menos escuché Actitud María Marta, en el Parque Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Ya en el 96, 97 iba a Cemento a verlos a ellos, o a Sindicato, o a Mayri, Mr. Funky también de allá del oeste. Ahí ya estaban. Íbamos con gente, claro, con los de Sindicato, con él. Nos juntábamos todos por ahí por la Ferrer, por algún lado, y íbamos todos viajando juntos, y cuando volvíamos la mayoría para el mismo lado, ¿viste? Porque la movida estaba más que nada en el oeste. El oeste es como el núcleo del. Sí, hay mucha gente. No es porque yo soy del oeste, ¿no? Pero el bueno, sindicato también eran de ahí. Claro, la primera movida que se armó, digamos, de esa fusión fue más para allá, para el oeste. Sí, de hecho, los primeros. Nueva York, el Bronx. Claro, como el epicentro. También en el sur hubo un epicentro que fue en Bursaco, ponele. Que por ahí, como hablábamos antes, ¿no? Que cuando a mí se me ocurre una idea, en otro lugar a otra persona se le ocurre la misma idea, por ahí, y hasta habrán pasado en momentos contemporáneamente iguales, ¿no? Claro. Por ahí fueron creciendo en diferentes lugares, y bueno, y después se supo cuando se nucleó todo en el centro, por ejemplo, que había gente en el oeste, que había gente en el sur. Y bueno, y las primeras picas, ¿no? Entre el sur del sur. Claro, el sur y el oeste no se podían ver. Cuando yo era chico, ir a un recital de rap era ir a. ¿Está prendido el micrófono? Claro, ir a. ¿Qué pregunta? Tuve paranoia de esa ansiedad. Por ejemplo, ir a un recital de rap al principio cuando yo era chico y era como que no sabías lo que iba a pasar, ¿viste? Sabías que alguien se iba a pelear, no sabías quién. Pero sabías que alguien se iba a pelear, que algo iba a pasar, y que por ahí alguna secuencia rara. Así también era el rap, lo que veía uno en la tele, ¿no? El Westside. Tal cual, eran ecos de lo que se veía. Seguramente. Pero bueno, y aún así, actualmente también ahí en el oeste sigue siendo, no es que fue el epicentro, se creó y quedó ese cimiento. Sigue siendo, es una plaga. Y es como una cantera, ¿no? De salir de raperos. Y productores, hay un movimiento burda de grande y eso es innegable, ¿no? Más que nada, obviamente que estamos hablando, ¿no? del rap,
Pero más que nada allá en el oeste, yo que soy de allá, por ejemplo de La Ferrere, cuando yo era chico, como te cuento, había muchas bandas, siempre hubo muchas bandas, es lo mismo que pasaba en Lugano. Muchas bandas, muchos artistas, mucha gente interesada en el arte, muchos guitarreros, muchos bateristas, muchos bajistas, mucha gente que aprendió a usar instrumentos, no sé por qué razón, ¿no? Pero es como que no ves en otros lados probablemente epicentros de esa índole, ¿no? El músico algún profesor o algunos profesores en las escuelas, seguramente. Alguien que impartió por alguna razón para que eso sucediera, y porque no suele pasar así, siempre hay esas pequeñas cosas que un profesor cree que no, una semillita que pone y se expande. Claro, supongo que debe ser como cuando, bueno, antes se acostumbraba mucho a un artista argentino, ¿no? Por ejemplo, para salir de Argentina, primero tenía que recorrer un poco, ir a las provincias, iban subiendo, como quien diría, ¿no? Iban subiendo, salían, iban a Bolivia, se cruzaban a Perú, llegaban a México y por ahí en México se hacían famosos. O sea, pasó a Soda Stereo, por ejemplo. Venezuela era una plaza, aquí eran los pericos. No te puedo explicar la cantidad, era todas las Semanas Santas. Claro, bueno, durante 10 años. Eso es lo que pasaba, yo creo, ¿no? Que los músicos antes de irse para otro lado, y hacían giras por los barrios, como es obvio. Primero tenían que hacer el circuito. Primero tenían que hacer el circuito, entonces la gente los conocía, se contagiaba, ¿no? También de esos ritmos, de esas músicas, conocían nuevos ritmos que por ahí no los conocían. Y bueno, les gustaba, se quedaban en la cabeza, inconscientemente, cuando aprendían a tocar, tocaban esas cosas, ¿no? Primero, supongo, como habrá sido todo, ¿no? Alguien siempre habrá empezado, pero... En Estados Unidos, Boston es una ciudad musical así, que es donde el jazz, el blues, las cosas, o sea, como un movimiento... Boston el Boston que era, no es el jazz, no me acuerdo, o sí, capaz. Pero Boston pasa algo así, es una ciudad que salen muchos. Sí, mismo con el rap también salen. Hay como epicentros, ¿no? Hay muchas ciudades donde dicen de Los Ángeles, de Nueva York, de Compton, ¿entendés? Siempre hay un lugar de donde las cosas salen. No sé por qué razón, ¿no? Pero Venezuela, Maracay, Tupac, Acapela, Afromar, ¿quién más es Maracay? Un montón de gente de la movida así. Claro. Y supongo que un montón de gente. Y bueno, es parte de la evolución, ¿no? La evolución musical también. No sé por qué razón Maracay tanta, pero es lo mismo. Alguien sembró esa semilla. Bueno, Daniga fue uno de ellos. Daniga es como el sensei de esa gente, y él sembró esa semilla y hizo... Y tuvo esa visión, cabeza de rap, como lo digo. Él es un cabeza de rap. Y bueno, sí. Yo, por ejemplo... Claro. Sí, bueno, acá se dice pilares. Pilares, se dice normal. Pero cabeza de rap está bueno, ese es un término que se puede empezar a utilizar por acá. No sé si alguien lo utiliza, pero sí, es como... Claro. No sabía cómo decirlo, pero sí, está un pilar. Claro, uno de los pilares por ahí puede ser, pero bueno, tampoco me considero un pilar yo, ¿no? Por ahí hay gente que me considera pero sí, un pilar. Pero bueno, yo hay gente que tengo como pilares. Es como que ahí me digan, Honesto, vos sos re vieja escuela. Y yo conozco gente más vieja que yo y para mí ellos son vieja escuela. Y sí, yo por ahí para vos soy vieja escuela porque, bueno, me viste desde que vos eras chico, por ahí hay mucha gente. Yo soy media escuela. Dice, claro, yo soy una escuela, segunda generación, ¿no? Me dicen por ahí. Martín, ¿no? Que cataloga las primeras generaciones, las segundas generaciones y todo. Que me habías comentado. Martín Biagini, sí, un historiador argentino que está viendo el video, hermano. Si un día puedes venir y contarnos historias. Sí, él se prende. Lo comprometo yo. Yo le aviso. No, pues que eso yo estaba viendo, desde que me dijiste lo seguía, yo lo clases. Sí. Claro, claramente. Cada vez está en todos lados. Sí, no conozco historia, ¿sabes? Y me encantaría una contar así como estás contando. Claro, bueno, así como nosotros estamos hablando un poco de historia, que yo te estoy contando cosas que sé y vos me estás contando cosas que sabes, así es una entrevista con Martín. Bueno, ya queda. Estamos hablando de cosas de historia,
Y bueno, él después transcribe todo, o partes importantes, ¿no? O analiza, o no sé, vaya a saber, es su trabajo. Tiene un libro. Él es historiador. Tiene un libro, o varios. Claro, tiene varios libros, sí, sí. Está haciendo algo que debería no hacer gente de la movida, pero bueno, lo está haciendo gente que él, ¿no? Que no es de la movida, junto a otra gente que lo está apoyando y que la verdad que para la gente de la movida él es alguien muy respetado y querido, ¿no? Que nos ayudó mucho a visibilizar, ¿no? A visualizar, ahí va, a visualizarnos. Porque es como que nosotros vamos tan rápido y a veces sabemos tanto o tan poco que no compartimos con otra gente por ahí y que tampoco lo plasmamos, ¿no? Nos interesa más por ahí aprender a hacer una pista o cómo grabarnos que decir, che, mirá, podría escribir con todo lo que viví un poco de historia, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí. O sea, la historia del rap argentina por un rapero argentino, por ejemplo, y no por un historiador argentino. Que por ahí él sabe lo que le cuentan. Y por ahí no llegó a... Claro, y va estructurando y todo, pero por ahí no llegó todavía a otros lugares, no tiene toda la historia completa, ¿me entendés? A eso, pero bueno, más o menos tiene poco a poco, una idea de dónde fue empezando y eso. Todo voy a tratar de, así, a partir de acá, claro. Lo que quiero es que quede un registro también para una gente que, por medio no sabe lo de los libros, entonces esa información estaría también fino tenerla registrada en internet y Rap de acá se llama el libro. Llevarlo ahí a ese punto que la gente busque y pueda llegar a la info y quiero tenerla como la página como bien cronológicamente. Claro. Mientras vaya hablando con más de ustedes voy a ir así organizando ahí, y que vayan quedando los videos así para que quede plasmado y bueno, en este formato que puede llegar a todo el mundo. Pues y sí, bueno, es importante, ¿no? Yo tengo aquí una... Sí. Yo creo que ya hablamos de todo lo que te queríamos preguntar, pero, sí. Porque está muy fino y yo me quedo ahí, aquí podemos estar 5 horas hablando y no te pregunto nada. Y hay cosas que sí quería... Que ya como tenía como tu visión de la historia, ya se me va a preguntar. Tampoco soy un historiador, pero ni sé la historia, ¿no? Tú que empezaste rapeando acá, ¿no? Y de chamo, que según tu visión, ¿quiénes arrancaron? ¿Quiénes fueron los primeros raperos? Y los primeros que tuviste dentro del rap, o sea, para ti, porque yo sé que todos tenemos una visión diferente, claro, acá en Argentina, ¿quién fue el primer rapero que tuviste que tú digas, mira, para mí el primer rapero que fue este pana, fue el primero que yo vi, por lo menos? Claro. Y bueno, de los primeros raperos, por ejemplo, diría Yacimel y en sí Ninja. Yacimel, claro, Yacimel. Bueno, que justamente no fue lo que grabó rap, ¿no? Sino que, bueno, fue una... ¿Cómo es que se llama esto? No es dance, sino sí, que es era lo que en su momento era el rap allá, era una cosa de fiesta. Sí, bueno, yo te decía Technotronic, por ejemplo, claro. Porque yo empecé a escuchar los primeros rap por ahí de mis primos que escuchaban por ahí en una fiesta esto, que escuchaban marcha y eso, y bueno, ahí había muchos remix, y los remix estaban llenos de raperos, que inconscientemente uno los escuchaba. Ahí estaba Mike con... Mike también. Con esta gente con... Claro. No sé exactamente en qué año, pero por ejemplo ya hubo una competencia de la DMC. Ese fue en el 79, si no me equivoco, con los Fabulosos Cadillacs, ¿no? ¿Cómo es? ¿Con quién fue que él estuvo con los Fabulosos Cadillacs, grabó con los Fabulosos Cadillacs, que hizo los scratches. ¿Es los Fabulosos Cadillacs? En un tema. Sí, Fabulosos Cadillacs. No recuerdo en qué tema, la verdad. Yo lo estuve investigando por el video, no me acuerdo el nombre, pero es en el disco del año 79. Ahí ya había hip hop dentro del mainstream, digamos. Claro, es como que ya se estaba empezando a visualizar. A raíz del video de Leodan, según lo que yo llegué a ver, y Blugger le pude llegar por internet, creo que esa fue por lo menos la primera vez que el hip hop acá, alguien de acá, tuvo contacto con la corriente principal musical. Claro. ¿Sabes? No sé si fue en el 79, creo que fue un poco más adelante, pero... Bueno, creo que fue en el 79. Y porque los Cadillacs no sé si estaban en el 79. Es que no me estoy
Sí, sí, capaz sí. De hecho, en el 79... otra banda de acá, no me acuerdo de la banda, pero son los que el que canta la canción después con... Coño, Vitico, ¿es que se llama el cantante? ¿Cómo se llama la banda? Vicentico, ¿cómo se llama la banda? claro, Fabuloso Cadillac. Está bien, estamos bien. Sí, es la misma banda, ¿eh? Sí, yo sé, pero estaba en el tema, pero no sé de qué año es. Estoy correcto, no es fabuloso. Fue en el 79, sí fue. ¿Fue el Casi 79? seguro, casi seguro. Bueno, ahí está. Después de eso, pues, según lo que vi, era Yacimel. ¿Cómo? No, en el 79, no, en el 89 fue. 89, en el ahí está. 89. Sí te En el 89. Y Yacimel en el 92. Claro. El primer disco que vi registrado. Sí. Que era una suerte de rap house, poner algo así. Que era lo que sonaba así, el... Pero... Y tú me habías comentado que era también de... Y yo había visto los Adolfos Rap y el Sindicato. Ellos cuando ya... Los Adolfos en el 89 sacan el primer disco. Y ellos eran supuestamente el primer disco de rap acá. Argentino. Fue ellos en el 89. Fueron ellos en el 89. Que bueno, que no sonaba el rap de ahora, ¿no? Obvio. Parecía más Soda Stereo rapeando que otra cosa. Lo que hizo Charlie. Claro, que era el rap usaban esa técnica, ¿no? De rap, pero no ellos, no sé si... No sé, si se llamaban raperos a ellos mismos, ¿me entendés? A eso me refiero. Pero bueno, como Leodán, supongo que en algún momento él dijo, yo soy rapero. Pero entonces son la técnica. Ellos están ahí, yo los incluiría entonces también ahí como Leodán y Charlie. Pero en el hip hop... Que incursionaron. Claro, entonces como rapero, así como el hip hop, como la cultura, que los elementos y todo. ¿Quiénes fueron los primeros? Y yo de los primeros que conocí, para mí, el Cinilla, Yacimel. Pero Yacimel no hacía el house, así. ¿O no? Claro, pero bueno, era rapero, sabíamos que era rapero. Pero bueno, no. Y bueno, y después Mayday, y Mr. Funky. ¿Y el sindicato cuándo arrancó? Y el sindicato arrancó un poco después, no sé exactamente cuándo arrancó, ¿no? Pues yo lo empecé a escuchar por él en el 95 también. Un montón de bandas en ese. Es que fue ahí, eso no. En esa época. Final de los 80, principios. Posiblemente ellos hayan empezado antes, ¿no? Supongo, porque yo cuando los escuché ya eran una banda que tocaba en cemento, que era un lugar ya grande, y sonaban increíbles. Para esa época era algo que nosotros no escuchábamos. De hecho... Bueno, se ganaron un Grammy un poco más adelante, pero... Sí, obvio. Ponerle en el 97 que se hizo... Para mí son los únicos raperos que han ganado un Grammy. Porque claro, es... Sí. Bueno, y Vico, sí. Porque los dos Orillas, que sí son raperos, pero se eran como más... Claro, una fusión. Pero realmente los únicos que ganaron Grammy como raperos fueron Vico, sí, y ellos. Porque al de 2004 para adelante fue cuando lo convirtieron a urbano. Claro. Y ya de ahí para adelante ya no fue puro reggaetón, J Balvin, no sé qué, Bad Bunny, ya no hubo más ningún rapero. Sí, no, la verdad que no sé por qué lo mezclaron. Pero bueno, sí. Es como, bueno, cuando se catalogó el hip hop, ¿no? Al principio también. Que se hizo, que estuvo todo dentro de lo mismo. Sí, no se entendía. Esa es una pregunta que te voy a hacer, no la tenía que notar y me llegó, es muy buena. Porque siempre está esa discusión de que dicen que el hip hop, que el rap no es el estilo musical, sino el hip hop. Pero hay otros que dicen que el hip hop es la cultura y el estilo musical es el rap, que para mí el género musical es el rap y el hip hop es lo que abarca toda la cultura. Claro, bueno, para mí el género musical es el rap. Es el rap. Más que el género musical, ¿no? Yo diría el estilo que se usa, ¿no? O la técnica que se usa. Es como decirte, como cantar, ¿no? Claro. Es como cantar. Por más que Tini Stoessel rapee en un pedazo, no está rapeando, ¿no? Porque está usando esa técnica, pero no es rapera, ¿no? Eso no lo convierte en rapero. Así que bueno, supongo que el rap es más que... es como una técnica. La música, digamos, el elemento. Y el hip hop es la cultura. Es la cultura que los reúne, ¿no? De hecho, el hip hop fue como un tratado de paz que se inventó en un momento. Hay gente porque que fue más que un invento que unificó a los elementos. Claro. Porque los elementos separados ya existían y eran felices. Claro, él dice, bueno, si después alguien se apropió del hip hop y vio algo en eso que podía ayudar mentalmente a mucha gente
Y después también hay gente que vio que podía ayudar económicamente a otras, ¿no? Que es donde se adueñó y hizo industria. Claro. Por ejemplo, la industria del freestyle. El freestyle ya es una industria que para un rapero, ¿no? de cepa, digamos, está bueno, ¿no? Lo que hace, ¿no? Sin desmerecer a nadie, obvio. Pero es como ya algo que se volvió raro, ¿no? Ya la palabra como lo define, freestyle. Ya cuando a vos te están diciendo que a vos hagas tal y cual cosa de tal y tal manera, ya no es tan libre, Claro. no es tan freestyle. Se convirtió en ¿No? una... Entonces como que se convirtió en algo para entretenimiento, algo que genera dinero, y la gente, los pibes van más que nada a ver si pueden ganar la moneda, ¿me Y entendés? es una buena ventana que muchos han aprovechado para después despegar sus carreras como raperos. Y... Claro, obvio. De hecho muchos ni siquiera les interesa su carrera de rapero, sino de freestyle, Sí, son solamente. deportistas. Ellos son eso y ya está. Hay mucha gente que ni escribe temas, de hecho no tienen. Los freestylers más famosos posiblemente Hay algunos no que tienen, nada. no tienen buenos temas y ni siquiera tienen temas algunos. Pero Yo no quiero decir nombre, pero por eso, no, el, sí, el sí, señor, hombre, el generalicemos, señor, ¿no? el señor que mata Mm. sus temas, Y pero bueno, como freestyler es el dios, no lo voy a claro. dudar. Sí, El señor que mata no quiero obvio, tener un es rápido problema con mentalmente no, y todo. no, pero no podemos negar la realidad, no nada más se lo boludo. Claro, sí. Pero bueno, no, creo que es algo también necesario, ¿no? Que haya pasado todo esto con el freestyle. Sí, sí, no Hay sé, mucha gente, una industria. hay gente mucho más despierta. De hecho, las mismas personas de antes, ¿no? Están prestando más atención a sus rimas, a sus métricas y a su contenido. De hecho, ¿no? Y están empezando a identificar muchas cosas que antes no. Yo, por ejemplo, cuando escribía antes no decía, sí, me voy a escribir 2 barras, 3 barras, 5, 4 barras. Voy a empezar A, B, A, B, A, C, C, A. Claro, voy a hacer un calambur acá y voy a hacer acá, no sé, lo que sea, cualquier técnica, ¿no? Que se les ocurra. Que hoy en día hay muchos que si no escriben con esas técnicas, no escriben, ¿me entendés? Eso pasa en el fútbol. Y yo escribo, no me importa la técnica que uso. Después vos me dirás, che, usaste un re calambur acá, usaste esto acá, usaste... Porque me pasa un montón de veces, ¿sí? Que me dicen, ¿cómo? ¿Y esto cómo lo hiciste? ¿Cómo lo pensaste? No lo pensé, lo escribí. Y bueno, eso es lo que un poco también quizás lo limita a escribir, ¿no? Y, pues, No sé. eso mismo pasa en el fútbol. El fútbol pasó de ser lo bonito de Maradona y Ronaldinho a que ahora cualquier equipo de cualquier país, hasta San Marino, con un buen entrenador y una buena... se volvió muy táctico. Pasó en la Fórmula 1. Pasó en la Fórmula 1 también. Yo dejé de ver la Fórmula 1 porque me aburrió. Era una cosa divertida, pasó a ser una cosa de ver quién hacía los pits más rápido y era como... Claro, y es que todo tiene una técnica, ¿no? Pero... Pues sí, como que abusan de eso, le quitan la parte divertida para mí. Claro. Es muy fino lo que pasó No, con el no. freestyle. Claro, la parte divertida se va, creo, cuando ya alguien te lo enseña y no estás descubriendo las cosas por vos mismo. No lo Creo, sé. ¿no? Está mejor a veces experimentar uno mismo ciertas cosas a que te la cuenten. Es como cuando uno es chico y tu papá te dice, no hagas esto porque te va a pasar tal cosa, y vos decís, ¿qué va a pasar? Y después vas y te pasa eso, y decís, que tenía razón mi viejo. Claro. O vas creciendo, ¿no? Lo mismo con la familia y todas esas cosas. Y vas diciendo, esta gente que estaba antes tenía razón. Y así pasa con todo. Claro, vas absorbiendo la generación. Claro, hay que... Todo el mundo baja línea de una forma. Esa pregunta de qué es el rap y el hip hop es una cosa que va a ser una constante en este programa. Sí. Lo acabo de decidir ahora. Y ahora quiero hacerte la última pregunta, pero ya se me va el disparate. Que es algo que le voy a preguntar a todos también, que para ti, ¿qué ha significado y qué es el hip hop, el rap? O sea, ¿qué ha sido el rap para ti y qué significa para vos el rap? Esa es una pregunta muy profunda. Digo profunda no porque no recuerdo casi un momento sin rap. La verdad, te digo, sin mentirte, no recuerdo casi un momento sin rap porque hago rap desde que soy chico y es lo que no diría que lo perseguí, ¿no? Y que tampoco lo encontré, sino que él me encontró quizás. Tú me vas a hacer Y rap, fue, eres rap. yo soy rap.
para mí yo soy porque nunca intento aparentarlo. Soy esto y escribo desde chico, intento hacer música desde chico, intento ayudar a gente que hace música, porque bueno, lo más seguro posible quizás yo no me considero famoso ni nada, soy bastante conocido, soy un plaga, pero por ahí no me hago famoso mundialmente, aunque me conozcan en otros países, ¿no? No soy famoso, digamos, que no puedo caminar por la calle ni nada, ni tampoco es mi idea. Pero lo que quiero es principalmente eso, que la cultura crezca, porque ponele, yo en el momento que quise rapear no tuve quien me haga una pista y no sabía cómo hacerla. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Hacer pistas. Claro. Hacerme DJ, pero ¿cómo se hacen pistas? Y no sé, son todos DJ. Bueno, vamos a hacerlo DJ, vamos a investigar, empecé a comprar cosas, empecé a pasar música, empecé a investigar y cada vez creyendo más en mí y creciendo más, ¿no? Mentalmente y hundiéndome más en la cultura, ¿no? Que cada vez te atrapa más. Y bueno, así que diría que la cultura para mí es todo, prácticamente. Junto con la familia, ¿no? Los afectos, y eso es lo principal, porque no considero que soy una persona en un lugar y otra persona en un lugar. De hecho, la gente que me conoce y la gente que frecuento todo el tiempo me llama honesto, aunque mis padres me pusieron otro nombre, ¿no? Yo soy honesto para todo el mundo y todo el día. Claro, te convertiste en eso, ¿qué es eso? Claro, no es como normalmente uno dice, bueno, yo soy Juancito y mi alter ego es Claro, no es una Cabeza de Percha. con la máscara para salir al escenario, sino que sí, siento que soy esto y nací para hacer esto y de hecho no sé hacer otra cosa y lo hice por tanto tiempo. Te estoy hablando de que conscientemente en el 93 me di cuenta que podía rapear y que lo que estaba haciendo era escribir rimas, que bueno, obviamente sabía que escribía rimas, no porque escribía poesía, pero que eran rimas y que el rap también se trataba de eso, ¿no? Sí. Entonces fue un camino de vida que nunca más, bueno, claro, que nunca más lo dejé, no te podría decir un momento que no tuve rap, ¿entendés? Es todo, me acompaña en cada momento, escucho por todo el tiempo rap, la tele prácticamente lo miro desde los 90, no miro televisión, no me interesan los canales de aire, miro, o sea, tengo televisores, los prendo y pongo YouTube, pongo lo que me interesa a mí, pongo una película o una serie, que obviamente no baja en línea, como decía, todo el mundo baja en línea, pero bueno, no me interesa mirar un noticiero para que me desinforme o para que me haga tener miedo. Aunque esté pasando lo claro, miedo a salir o obvio que sé lo que está pasando en Argentina y en el mundo, ¿no? Porque uno lo ve. Pero bueno, como que verlo en el noticiero que está hecho precisamente para desinformar, más por ahí. Para hacerla más, aunque lo que estén diciendo es verdad. Claro, sí. Para hacer la mañana con no sé qué, tanto mueva, ya está mal, para mí está mal. No importa más allá del hecho de eso, de que claro, como que te despierten gritando. Son empresas privadas, cada uno tirando por un lado y quieren decirte su matriz de opinión y llévate para. Pero más allá de todo eso, tener ese impacto desde la mañana, porque la noticia a las 6 de la mañana, mi mamá era pum, a las 6 de la mañana, todo está mal, no sé qué, está muriendo, no sé cuántos muertos, y mierda. Claro, a mí me parece tan estúpido, en vez de porque uno es lo que ve. Claro, sí. Y lo que escucha. Si estás metido ahí en esa. Somos lo que escuchamos, lo que vemos y que nos lleva a sentir cosas, ¿no? Y a hacer cosas. A mí me parece muy. O sea, ahora que te conozco con tu historia mejor, me parece todavía más impresionante por lo que yo había visto de vos y lo que estás haciendo ahora de Criacultura, que ahí fue donde te conocí, que nos invitaste, que no sé cómo llegaste a nosotros, pero gracias por haber llegado a nosotros y confiar en nosotros. Te seguía vos. Claro, por eso. Te seguía a vos y bueno, me di cuenta que tenían una banda y de hecho lo conocía al Foster de hace mucho, claro. De cuando él bailaba, no sé si ahora baila todavía. Sí. Pero bueno, él bailaba en la Ferrere
con unos chicos que también habían venido de Venezuela y bueno, tenía una banda que precisamente se llamaba algo de Warriors también. Sí, me acuerdo cómo Y bueno, es como que nosotros decíamos, sí, Warriors. nosotros íbamos a tocar y ellos bailaban. Y era como que nos sentíamos, claro, nos sentíamos muy, muy cerca de ellos, no solo a los venezolanos, ¿no? Sino también a los chicos de la Ferrere, que estaban todos en la misma. Es como una crew grande de b-boys que hay. Entonces, de verdad que lo que haces ahí en La Boca, que es lo que quiero que para que quede también y dar un poco... estuvo muy fino, nos invitó y para nada, pasamos muy bien. Y además La Boca también es un centro cultural como histórico de acá, es un lugar no solo en el rap, no, digo en todo, sí, generalmente. Sí. Y es brutal. Y cuéntanos un poco cómo es eso. ¿Cómo y bueno, Cría Cultura empezó en el año 2007. Okay. Empezó como una idea de unos amigos de hacer una radio. Yo ya había hecho una radio anteriormente, así que bueno, ellos me dijeron vamos a hacer una radio. Dijimos, bueno, dale, nos juntamos, 3, 4 personas. Y bueno, conseguimos un espacio en una radio que era zonal, pero ya, bueno, en esa época ya había internet, así que se transmitía como una suerte de streaming, cuando no se llamaba streaming. Era la radio online. Claro, una radio online que... Tenías que meter a la página de la radio y la veías ahí. Y bueno, empezó en 2007, duró hasta el 2010 como radio. Y mientras iban haciendo, que era prácticamente lo mismo que hacían eventos. Claro, hacíamos eventos y en paralelo también yo tenía un programa de televisión con Sole Pintos, que ahora vive en Córdoba, ¿no? Un saludo para Sole ahí. Y bueno, todo un equipo que teníamos donde era un taller de televisión. Y bueno, el objetivo del taller de televisión era precisamente enseñarle a la gente cómo hacer un programa de televisión y bueno, en el cual yo conducía ese programa e invitaba a gente también. Era como Cría Cultura, pero lo estábamos filmando todo el tiempo y se transmitía en vivo por un canal de aire, zonal, y por internet también, internet pirata, ¿no? Que en ese momento no se podía, el aire estaba vetado, no podías usar. No, claro, entonces nosotros hacíamos de una forma ilegal, que se repetía, se iba a Brasil y de ahí salía. Como con VPN, claro. Pero salía de Brasil. Y bueno, nada, en paralelo se hacía Cría Cultura, que era un programa de radio con eventos, y Es lo que hay, que era un programa de televisión, que se invitaban también a bandas, que era prácticamente lo mismo, y circulaban las bandas ahí. Que fue precisamente hecho para generar cultura y difundir a todos, a toda la gente, ¿no? A todos los chicos que recién empezaban, a los viejos. Y bueno, claro, y sí, en Cría Cultura eventos, que hoy solo quedó eventos, ¿no? Después de pasar por un montón de nombres de eventos, obvio, quedó en lo que es Cría Cultura directamente, que antes como Cría Cultura era, ponerle, yo hacía un evento que se llamaba Mental Hatred con otra persona y era como, Cría Cultura era como lo que lo auspiciaba, ¿no? Okay. ¿Me entendés? O hacía un evento con otra persona, claro, una suerte de productora o algo, que quedó en mí, digamos, ¿no? Porque las otras personas ya no forman parte de Cría Cultura, ¿no? Salvo Omar, que es el DJ. Que él, ¿cómo se llama ella? Flachu Flow. Bueno, Flachu es mi señora. Ella es mi compañera. Ella es mi compañera que me empezó a ayudar en el 2018, 19 creo. Hay unos años ya también. Me empezó a ayudar con el tema de los audiovisuales y esas cosas, ¿no? Le enseñé un poco a editar y eso, así que ella arrancó para adelante, le interesó mucho sacar fotos y eso, así que bueno, me está ayudando con esa parte. En el evento también me ayuda ahí
registrando un poco en la puerta, un poco con todo, ¿no? Vamos a tratar de hacer un poco de ruido con esto también, porque eso es lo que quiero con esto. Y yo siempre mi intención ha sido eso, tengo una visión muy parecida a vos de más allá de lo que uno puede hacer para uno, que puede hacer uno por el rap. Claro. Y entonces, a mí me parece que eso que ustedes hacen es brutal. Y voy a tratar desde mis medios con esto que estamos haciendo de hacer que eso, de que se desmadre. Oh, buenísimo. Bueno, porque es la idea, que se desmadre, que cada vez sea más grande. Esas son las cosas que yo creo que le dan valor a la cultura acá en la ciudad y hay que promoverlas. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Estamos arrancando todo esto y quiero como arrancarlo con eso porque es un proyecto que me gustó mucho y por eso te invité y quiero arrancarlo con vos. Muchas gracias. Bueno, cuando quieran, Cría Cultura está ahí disponible para ustedes, para que presenten cosas. Con la página queremos cubrir eventos y esas cosas, entonces claramente uno de los eventos vamos allá para hacer la noticia y empezar a hacer. Bueno, una vez por mes estamos ahí, así que ya saben. Eso fue parte de lo que es el Pan Honesto. Vamos a abordar, no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero gracias amigo. Gracias Pana. Muy linda charla. Espero que esto trascienda y logre el objetivo que queremos, que es que la cultura crezca. Buenísimo, esperemos que así sea. Y bueno, gracias por convocarme otra vez. Y nada, saludos a toda la gente ahí que está del otro lado, que hizo el aguante y que estuvo viendo, ¿no? Una de las cosas bonitas del hip hop es que hace que conozcas personas de lo más interesante y personas con las que puedes conectar así. Y a mí no me gusta trabajar con gente con la que no conecto, pero yo soy una persona que me siento incómodo, me bloqueo, tartamudeo. Ahora mismo estamos aquí terminando y estoy muy sorprendido de lo que acaba de suceder. Yo sé que ellas dos también están como que no puede ser porque ha sido todo tan natural y es por eso, porque es con personas que de verdad no hace falta fingir, no hace falta nada, sino claro, sí, mirá, uno vibra en es una vena de vibración que no puedes obligar a pasar. No es que alguien a lo mejor me caiga mal, pero si no vibra, me he visto claro, obvio. Y seguramente por algún motivo también nos conocimos y estamos acá y bueno, y estamos planeando más cosas. Construir raperamente, el primero. Muchas gracias.